Amén. Este, pues la parte que vamos a leer, a estudiar el día de hoy es los últimos capítulos del libro de Éxodo, ¿verdad? Del libro de Shemot, Éxodo. No, ahí voy. Acuérdense que es en vivo, ¿eh? Muchas cosas pueden pasar. Entonces, ¿verdad? Entonces, el libro de Éxodo, del capítulo 35, pues al capítulo 40, ¿no? Vamos a leer la última parte del libro. Lo vamos a terminar el día de hoy. Otras lecturas, el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 40 al 50. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso del 1 al 15. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso del 1 al 14. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, del 1 al 13. Apocalipsis 15, del 5 al 8. Isaías, capítulo 14. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 26. Y alguna otra lectura, ¿no? Adicional, que venga en contexto. Recordemos en qué parte de la historia estamos, ¿verdad? En estos capítulos. Estamos exactamente, ¿verdad? Cuando se va a empezar a fabricar, ¿verdad? Fabricar y luego armar, por así decir, el tabernáculo, ¿verdad? En el desierto, el tabernáculo de reunión. Habíamos visto, ¿verdad? En los capítulos pasados que se había pedido ofrendas, ¿verdad? De diferentes metales, las ofrendas de incienso, las ofrendas de mirra, ¿verdad? Para hacer el aceite, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas, pieles, tintas, telas, ¿verdad? Piedras preciosas, diferentes cosas, ¿no? Que se habían pedido en los capítulos anteriores. Y también habíamos visto, ¿verdad? Que inclusive se había hecho un censo, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? De las personas, los de 20 años hacia arriba, etcétera, ¿no? Y que habían ellos pagado, ¿verdad? Un medio ciclo, ¿verdad? Cada uno por su redención, decía ahí, ¿verdad? Cada uno por su cabeza, por su vida. Entonces todo eso, ¿verdad? Hay que tenerlo en mente. Sumado a esto, ¿verdad? Pues ya empieza, ahora sí que la hora buena, ¿no? Lo mero bueno. Porque decíamos en la mañana, decíamos que en los capítulos anteriores se había pedido, ¿verdad? Las materias primas, por así decir, ¿verdad? Todo lo que ya mencionamos. Pero ahora llegaba el momento de hacer, ¿verdad? De hacer. En los capítulos anteriores se había pedido las cosas, pero ahora llegaba el momento de hacerlas. Y luego vamos a ver por qué más tarde, porque al pedirlas, tenerlas, hacerlas, al final de todo este trabajo, se tenía que dar ¿qué? Cuentas, dice la enseñanza de hoy. Entonces ahí vemos el carácter de Dios, un Dios congruente, ¿verdad? Un Dios congruente como lo ha sido desde el Génesis, porque en el Génesis podemos ver y recordar a un Dios que primero pone un cimiento en la creación, luego pone otro cimiento en la creación y luego encima de eso pone otro cimiento en la creación y va creando con orden, de menos a más va creando hasta llegar a la cúspide, ¿verdad? Hasta llegar a la cúspide que era la humanidad, el ser humano, ¿verdad? Entonces vemos a un Dios siempre congruente y aquí no iba a ser la excepción. Entonces empieza y dice así, capítulo 35.
Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado que, dice ahí, que sean hechas, lo que les estoy diciendo. Que cosas que sean hechas. Ya tenían la materia prima, ahora venía la segunda parte, hacerlas. Lo hemos visto en todas las escrituras, en toda la escritura es congruente eso, ¿verdad? El Señor dice que se debe hacer, aún da la ayuda, pero le toca a las personas ¿qué? Hacerlas. ¿Se acuerda? A las personas le toca hacerlas. ¿Sí? Esa es la parte que nos toca a nosotros. Conocer la voluntad de Dios, a Él le toca proveer para que se haga su obra, pero a nosotros nos toca hacerlas, llevarlas por obra. Decíamos en la mañana que no se nos olvide que el ser humano, de todos los seres creados, es el que tiene la capacidad de cambiar su entorno, de crear, de modificar. Esa capacidad solo la tiene el ser humano. Nadie más en la creación, nada más lo tiene. Al ser humano Dios le entregó las llaves del asunto. Y tú lo vas a hacer. Y desde el Génesis lo hemos visto. Lo veíamos en el jueves, ¿se acuerdan los muchachos del jueves? Que decíamos, ¿verdad? Dios le dio al hombre las llaves del asunto. Y le dio instrucciones de hacer. Así vas a hacer. Esto no vas a hacer, pero a las personas les toca ponerlas por obra. Recordemos que en una parashá, inclusive un ángel, ¿verdad? Se retira su ayuda. ¿Se acuerda? Cuando en Canaán el pueblo no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces el ángel dijo, pues, me retiro, ¿verdad? Hasta aquí llegó mi ayuda. Porque a ustedes les tocaba hacer algo y no lo hicieron. Verso 2. 6 días vas a trabajar, mas el día séptimo será de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Verso 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para el Señor. Y aquí viene una frase que se va a estar repitiendo, ¿verdad? Durante todos estos capítulos. Dice, todo generoso de corazón, ¿verdad? Una generosidad genuina de corazón, que tiene que ir unida al corazón. Todo generoso de corazón lo traerá al Señor. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, etcétera. Maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias, lo que se iba a usar para el incienso, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y luego otra frase que vamos a estar viendo repitiéndose también, todo sabio de corazón, de entre vosotros, vendrá y hará todas las cosas, hará, otra vez, hará, todas las cosas que el Señor ha mandado. Porque al ser humano le toca ejecutar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Desde el principio, eso fue lo que Dios instauró, ¿verdad? Que el administrador y hacedor en la tierra iba a ser el hombre, conforme a su voluntad, ¿sí? Y que al final se darán cuentas de lo que se hizo, ¿verdad? Esa es una verdad universal en todas las escrituras de principio a fin. Y entonces en esos capítulos vamos a ver eso también, ¿verdad? Entonces, aquí también la frase que dice todo sabio de corazón, noten que se va a estar repitiendo
frases similares, alusivas, porque decíamos en la mañana que la sabiduría es necesaria y también tener el corazón, ¿qué? Dispuesto, un corazón de acuerdo a. Son dos cosas que tenemos que entender. Se necesita sabiduría y se necesita el corazón adecuado. ¿Sí? Porque decíamos en la mañana, alguien a veces tendrá el corazón dispuesto, pero tal vez no tenga la sabiduría. Pero el asunto es que la sabiduría se obtiene de Dios, de la palabra de Dios. Entonces no hay excusa, porque sí viene cómo hacer las cosas. Aquí una notita especial. En las Escrituras viene cómo hacer cada cosa, en cada situación. Nada más que hay que estudiarlas, ¿sí? Estudiarlas. Y luego, ahí viene la otra parte, cuando ya se sabe qué hacer, hay que tener el qué, el corazón dispuesto para hacerlas. Ahí viene el choque, ahí viene muchas veces el choque. Fíjese, porque se necesitan ambas cosas, sabiduría de corazón, porque a veces tengo el corazón de hacerlo, pero no lo puedo hacer como yo quiera, como intuyo, como supongo, como imagino, como siento, como me dijeron por allá, como le hacía mi tía. No. O puedo tal vez tener el conocimiento, sí, ¿verdad? La sabiduría, pero no tengo el corazón para hacer las cosas. Y entonces no, para la obra de Dios, aquí estamos empezando a ver cómo se iba a hacer una obra de Dios. Y entonces para la obra de Dios se necesita sabiduría de corazón, entrelazadas. De entre todos vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado. Y empieza la descripción, ¿verdad?, de lo que se iba a hacer. ¿Sí? Hacer el tabernáculo, su tienda, corchetes, tablas, columnas, basas, el arca, sus varas, propiciatorio, su velo, la mesa, sus varas, sus utensilios, el pan de la proposición, ¿verdad? El candelero de alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Todo lo que se iba a tener que hacer, nadie más lo iba a hacer, no iban a bajar unos ángeles del cielo a hacerlo, ¿verdad? Se le había mostrado a Moisés el modelo, se le había dado las instrucciones, se había recibido los ofrendas y pedido, ¿verdad? Y se había hecho un censo donde cada quien había dado y ahora tocaba hacer, ¿verdad? Ese es el Dios de la Biblia. Entonces dice, el altar de incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas, utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio, columnas, ¿verdad? Las de la puerta, las estacas, cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las que eran sagradas, las que eran de Aarón, porque él iba a ser el sumo sacerdote, y las vestiduras de su prole, los demás, ¿verdad? Que eran sus hijos, porque iban a ser los demás sacerdotes. Entonces vemos que había mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Toda esa estructura con todo su interior y exterior y todavía las vestiduras, ¿verdad? Eran cosas que iban a estarse fabricando, haciéndose. Y salió de la congregación de los hijos de Israel, de delante de Moisés, salió toda la congregación, y vino todo varón, y otra vez a quien su corazón, ¿qué? Estimuló, ¿verdad? Porque en la obra de Dios deben estar el pueblo que tiene un corazón para Dios, ¿sí?
es algo de la voluntad, es algo del corazón. Quien su espíritu le dio voluntad, lo que decíamos, repitiéndose todo esto mismo, estas mismas frases, ¿sí? Apuntando hacia lo mismo siempre. Con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Porque recordemos que con eso se iban a hacer las cosas. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino, pelos de cabras, de carneros, ¿verdad? Teñidas, de tejones, pieles de tejones, etcétera, los traía. Todo el que ofrecía ofrenda en plata o de bronce, traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y decíamos, ¿verdad?, en la mañana que aún conseguir estas cosas llevaba su labor, ¿verdad? Porque pues había que conseguir las tintas, a veces entintar ya las pieles, las telas. Pues si llevaban pieles de carneros, pues primero tenían que haber, ¿qué? Matado a los carneros, ¿verdad? Y ahí quitarles su ropita ahí, ¿verdad? De los tejones igual, y todos los demás animales, ¿no?, que se mencionan ahí. La madera para hacer una tabla, pues hay que ir y cortar los troncos, ¿verdad? Y luego aserrarlos, cortarlos, de ahí cortar, ¿verdad? Lo que sea para las tablas, sacar el corte y luego esa madera pulirla, ¿verdad? Pulirla, matarle los filos, se dice, a todos los contornos, lijarlos para que no tengan astillas, ¿sí? Toda esa madera hay que pulirla, sacarla de los árboles, ¿verdad? No está ahí nada más. Entonces, todo eso era trabajo que había que hacer. Pero tenían que ser personas sabios de corazón dispuesto, cuyo espíritu movía su voluntad a hacer las cosas de Dios. Verso 25, fíjense bien, dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. No se nos olvide esto, ¿eh? Todas las mujeres, otra vez la frase, sabias de corazón, otra vez unida la sabiduría a un corazón dispuesto. Porque una cosa sin la otra no va a funcionar. ¿Sí? Porque como les decía, mucha atención a eso. Hacer las cosas sin sabiduría, aunque quieras, salen mal. Porque las haces en tu mente, en tu razonamiento, lo que te enseñaron, lo que crees, y por ahí se cuela tu egoísmo, muchas cosas, y no son como Dios decía. O por el contrario, como volvemos a decir, alguien muy sabio que sabe qué se debe hacer y cómo, pero no tiene la disposición, el corazón, la voluntad. Entonces, no funciona, tiene que ser algo enlazado, ¿sí? Entonces estas mujeres, dice, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Azul, púrpura, carmesí, lino fino. Lo que les digo, esas telas no llegaban solas, ¿verdad? Se tenían que haber hilado, armado esas telas. Y luego probablemente entintado, ¿verdad? Puestas a secar, etcétera. Y ya después se podían entregar. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. ¿Cómo nos repite eso? En sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Aquí vemos que los de mayor rango, ¿verdad? Y de mayores posibilidades, porque eran los príncipes, ¿verdad? Las cabezas de las familias, ¿verdad? Eran los que estaban en preeminencia, que eran los que tenían propietarios de cada cosa ahí en las familias. Esos se encargaron de traer las piedras,
de los engastes y para el efod y el pectoral. Cada quien haciendo lo que sabe que está de acuerdo a quien es, ¿verdad? De acuerdo a la responsabilidad que tiene, a la capacidad que tiene, al compromiso que tiene, a la responsabilidad que tiene. De acuerdo a eso actuaban y de acuerdo a eso daban lo que les tocaba hacer, lo que les tocaba dar. ¿Verdad? Porque estos príncipes, al ser los que tenían las posibilidades, pues daban lo más caro ahí, ¿verdad? No era cualquiera tampoco el que podía hacerlo. Y las especias aromáticas y el aceite. Ya sabemos que era el aceite de la unción y el incienso especial, ¿verdad? De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Siempre es, Dios no le ha quitado al hombre su responsabilidad de hacer lo que se te está diciendo. Muchas veces, en muchas partes se puede caer en el error de malinterpretar y decir, es que el Señor tiene el control, es que sí, pero el que le toca hacer es a las personas. Eso está desde el Génesis, ¿sí? Desde el Génesis. Él proveyó, Él creó esto, pero lo vas a hacer tú. Lo vas a transformar tú. Lo vas a pasar a espada tú. Lo vas a hacer morir tú. Lo vas a entregar tú. Lo vas a sembrar y cuidar tú. Lo vas a cosechar y traerme los frutos tú. Siempre es así. Siempre es así. Cuando se malinterpreta eso, algo ya no sale bien. Ya no sale bien porque es una verdad universal. ¿Sí? Es una verdad bíblica universal. Que Dios le entregó al hombre, ahí están las llaves. Un día te voy a pedir cuentas. Por lo mismo, tienes que hacer las cosas conforme a mi voluntad. Porque el Señor Yahshua Jesucristo, al que le dio un talento, le pidió cuentas por un talento. ¿Se acuerda? Al que le dio 100, que se agarre bien porque le va a pedir cuentas de 100. Nadie se va a escapar. Al que se le dio poco como al que se le dio mucho, todos darán cuentas. Y él mismo dice, ¿y saben que soy Señor qué? Que pide cuentas, que soy celoso de lo mío y que quiero mis intereses, ¿se acuerda? Y mis ganancias. Saben que así soy, ¿verdad? Entonces no se les olvide. Fíjense, aquí lo estamos viendo en esto, ¿sí? Verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, otra vez, la inteligencia unida a un corazón. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, fíjense bien, el que pueda enseñar. Así él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Se fija en la mente de Dios? A esto los voy a enseñar, pero ¿para que qué? Para que enseñen a otros, porque la obra es muy grande. Para que unos estén trabajando en la madera, otros en el oro, otros ahí en la plata, ¿verdad?
porque son muchas las cosas que había que hacer: aserrar, pulir, forjar. Decíamos en la mañana, ¿alguien ha visto cómo se forja algo? ¿Verdad? Cómo esos metales se tienen que sacar primero de las piedras, ¿verdad? Bueno, ahí ya les habían entregado el oro, ¿verdad? Pero aún ese oro se tiene que forjar, ¿verdad? Fundirlo. Se le está soplando, ¿verdad? Con un muelle. Que se derrita la temperatura, luego estarlo sacando, golpeándolo para que escupa lo malo, por así decir. ¿Sí han visto cómo se hace la forja? ¿Sí? Se saca y ya que está medio cremosito la cosa ahí como gelatina, se le dan golpes para que escupa. Y se mantiene en el fuego para que no endurezca. Y otra vez, hasta que queda nítido, ¿verdad? Y luego ya se pasa a los moldes, se calienta más ya que está bien puro y luego se descarga en moldes. Y ya que se descargan esos moldes y seca, se tiene que pulir. Todo eso. Y imagínese estar haciendo ese trabajo ahí, caliente, como aquí en el patio en Mexicali, así, caliente, ¿verdad? Ahí, trabajando en la forja, los chispazos ahí. Así era. ¿Sí? Así era. Y aquí vemos algo que nos dice el Señor, ¿verdad? Algo que vemos. El Señor dijo, Él quería su plan y su obra, le enseñó a Moisés el diseño. Luego pide los materiales y el pueblo de su corazón lo tiene que dar, porque es para la obra de Dios. Y luego, ya que tiene la mano, la materia prima, ellos necesitan conocimiento, ¿verdad? Sabiduría. Tienen el corazón dispuesto. Y entonces Dios envió la inteligencia para hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Eso cómo se llama en el ambiente de creyentes? Lo que viene de Dios, que Él te da. Los dones. Los dones vienen por algo y para algo. Y en un orden. Vienen cuando el corazón está dispuesto a hacer la ¿qué? La voluntad de Dios, la obra de Dios. Aunque sea tardada, difícil, calurosa, etcétera, entonces vienen los dones de Dios para que haga su obra. Señor, quiero ser el supremo vendedor de... Bueno, y a mí eso, va a decir Dios, ¿para qué me sirve eso? Lo mismo piden los gentiles también. ¿Verdad? También ellos quisieran ser, ¿verdad? Señor, yo quiero ser el mejor chef, pero, ¿sí me explico? Los dones que está dispuesto a Dios dar son los que son para su obra. Pero veamos el orden de Dios, ese es el Dios de la Biblia. Te estoy diciendo mi voluntad, espero de ti que lo quieras hacer, que tengas el corazón dispuesto. Y cuando eso suceda, tanto des lo que tienes que dar, como de ti des tu corazón, entonces vendrá mi ayuda sobrenatural. Entonces, de esa manera. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Otra vez la misma unión que se nos viene mostrando. Sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Jaholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Porque Él le va a invertir a su obra. No esperemos que le invierta a otra cosa. ¿Sí me explico? Él le va a invertir a su obra. ¿Sí? Decíamos eso.
los que trabajan en empresas. La empresa donde trabajan le invierte la capacitación de los de la empresa de enfrente. No, ¿verdad? Le invierta a los suyos para que le den ¿qué? Fruto, ¿verdad? A los suyos los envía cursos de seguridad, de higiene, de ventas, de hablar en público, de lo que quiera, ¿verdad? Todo eso, para que luego le salga bien su asunto, ¿verdad? Le salga bien lo que quiere producir, y rápido y en forma, ¿verdad? Y con calidad. Ese es Dios también, ¿verdad? Él quiere invertirle a su obra. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Joliab y a todo varón sabio de corazón, otra vez, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría. Todo hombre a quien en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto vinieron que todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía, ¿verdad? Cada uno según los dones que se les había dado, según las inteligencias para cada cosa que había dado Dios, ¿sí? A lo que Él le había invertido en cada uno de ellos, según lo que cada uno hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra del Señor, para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del Señor. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces ya habían construido cosas, ¿verdad? Los hilos, habían quitado a las cabras los pelos, ¿verdad? Todo habían hecho esa parte. Ahora venía a hacer más, a hacer la construcción del tabernáculo, puro trabajo. La primera parte tuvo su lugar, la segunda ahora era tiempo de hacer, tiempo de hacer. Verso 8, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino torcido, de lino torcido azul, púrpura, carmesí, e hicieron con querubines, obra primorosa. Y luego nos da las longitudes, ¿verdad?, de esas cortinas, sus medidas de alto, largo, cuántas eran, ¿verdad? Cómo se iban a unir entre sí, unas con otras enlazadas, con cosas también específicas, ¿verdad? Sí, con unos corchetes que se hacían, unas cuerdas que se hacían, ¿verdad? Para hacer los enlaces, sí, las cantidades de cada uno de esos componentes. Estoy siendo rápido con esta parte, ¿verdad? Que es el listado de todas esas cosas, cantidades y medidas, ¿sí? Y su descripción. Me voy al verso 17. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas a la orilla de la segunda serie, al final. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidos de rojo, otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas, ¿verdad? Porque tenían que cortar la madera y todavía que quedaran derechas, ¿verdad? Porque pues del árbol a veces hay troncos que hasta vienen torcidos con nudos y, ¿verdad? Todo eso era trabajo que ellos estuvieron haciendo. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas, una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo.
Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y luego viene, ¿verdad?, cómo se iba a disponer cada cosa de esas, unas al norte, otras al sur, otras al occidente, etcétera, ¿verdad? Vámonos al verso 31. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas de otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y se nos empieza a describir cómo es que iba a quedar todo ensamblado, ¿verdad? Con qué fin estaba cada cosa cortada, de cómo era que iban a embonar. ¿Sí? Vámonos al capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, ¿verdad? Esa arca tan importante, ¿verdad? Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor, ¿verdad? Era de madera y luego la iba a enchapar de oro. Además fundió para ello 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro 2 anillos. Hizo también varas y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para levantarla. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, ¿verdad? Ese era de oro puro. Su longitud de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Fíjense, propiciatorio de oro y de ese mismo, de una pieza eran los querubines, ¿no? Labrados a martillo, dice ahí. ¿Sí? Imagínense todo ese trabajo. Le preguntaba a las personas en la mañana, ¿le hubiera gustado a usted participar ahí? Dígame sí o no. No con la... Porque en la mañana... pero sí o no. ¿Verdad? ¿Le hubiera gustado participar usted ahí? ¿Coser ahí? O a lo mejor haber trabajado los metales, las maderas, o haber hecho los perfumes. Había muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y todavía que hubiera tenido la bendición de que se le diera lo que quería. A lo mejor, ¿verdad? Porque aquí hay otra cosa, y sobre todo los muchachos, como una nota extra. A veces hay cosas que se tienen que hacer. A veces, qué bueno que eso que se tiene que hacer sea lo que te gusta. Pero a veces no. ¿Sí me explico? A veces no va a ser lo que te gusta. Pero de todos modos se tiene que hacer. Gran bendición cuando es que te gusta y lo haces. A veces sucede así. Y dale gracias a Dios si es así. Pero si no es así, de todos modos se tiene que hacer. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, podría haber pasado que a mí me gusta mucho la perfumería y que te tocó hacer el perfume. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Dale gracias a Dios. Pero pudo habernos sido así. El asunto es que les hubiera gustado participar, ¿sí o no? Y que Dios les hubiera dado el conocimiento, los dones, también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya dijeron, ¿eh? Ok, ahora, verso 9.
y los querubines extendían sus alas por encima, bueno, ese ya lo vio, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera. Luego ya nos dice sus longitudes, ¿verdad? Sus medidas de alto, ancho y largo, etcétera. La cornisa que tenía eso alrededor, sus molduras, ¿sí? Sus medidas, sus anillos para ser levantado, ¿verdad? Que también eran de oro, sus patas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Nos dice ahí. Verso 14, debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se había de libar de oro fino, ¿verdad? Todos esos utensilios también había que hacerlos. Hizo asimismo la menorá de oro puro, labrada a martillo, su pie, sus cañas, sus copas, sus manzanas, sus flores, eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado de la menorá y los otros 3 brazos del otro lado. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían de la menorá. Y en la caña de la menorá había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Imagínense. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. ¿Cuánto trabajo? Luego dice en el 25 que se hizo el altar de incienso, ¿verdad? Que era de madera de acacia, sus medidas. En el 26 dice que se iba a cubrir de oro, ¿verdad? Sus cuernos también se iban a enchapar y se le iba a poner una cornisa. Luego se le iban a poner 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las esquinas, ¿verdad? A los lados para poder meter las varas y levantarlo, poderlo mover, ¿verdad? Transportar. 28, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Asimismo el aceite santo de la unción, de lo cual ya hemos hablado, ¿verdad? Mucho. Y el incienso puro aromático según el arte del perfumador, ¿verdad? Eso también se iba a hacer con ciertos protocolos, ¿verdad? Era trabajo. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos, su anchura de 5, cuadrado y de 3 codos de altura. Se le hicieron sus cuernos en las esquinas de una misma pieza y lo cubrió de bronce. Y se hicieron también todos sus utensilios, calderos, tenazas, tazones, garfios, palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Cada cosa, ¿verdad? E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También se fundieron 4 anillos para ponerse en los extremos del enrejado, para poder meter las varas. Eran de madera de acacia y se cubrieron de bronce. Verso 7, se metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Y también se hizo la fuente de bronce, su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí vemos, ¿verdad?, que todos participaban de alguna manera. Todos tenían algo que hacer, algo que dar también.
hacer y dar, ¿verdad? Ya habíamos visto hombres lo que hicieron y hacían y daban, y ya vimos mujeres que hacían y daban, ¿verdad? Y aquí otra vez otro ejemplo, ¿verdad? Que estas mujeres se despojaron de sus espejos de bronce. Y aquí vemos algo muy significativo, porque al final esos espejos de bronce servía para que se vieran, ¿verdad? Y se arreglaran, ¿verdad? Se maquillaran, se corrigieran, ¿verdad? Las imperfecciones, todo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Que, ay, me falta de aquí, me falta de acá, etcétera, ¿verdad? Pero al final todo eso es superficial. Al final todo eso es superficial y lo entregaron para que se hiciera un espejo mejor. Porque ese lavatorio circular, cuando se llena de agua y se para una persona enfrente, ¿qué cree que ve? Su reflejo. Se ve a sí mismo. ¿Sí? Ese lavatorio, ¿verdad? Ahí se paraban y se miraban a sí mismos y sabían que tenían que ¿qué? Que lavarse, porque estaban sucios, ¿se acuerdan? Que tenían que lavarse de sus impurezas, limpiarse las manos y los pies para poder entrar al tabernáculo, para poder oficiar en los servicios, ¿sí? Para poder aún trabajar en el altar. Entonces fíjense cómo renunciaron a algo superficial por el bien de algo mayor. ¿Sí? Fíjense bien, muy buena lección de estas señoras, ¿verdad? De estas mujeres. Han de haber dicho para que se vean los de Aarón, se vean sus imperfecciones y se laven. ¿Verdad? Verso 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Sus capiteles, ¿verdad? Lo que va arriba de cada columna, eso se le llama capitel. De las columnas, sus molduras eran de plata. Y del lado norte, las cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles, sus molduras de plata. Y se nos describe, ¿verdad? Todo esto, lo que era para armar, ¿verdad? La estructura, las basas, las columnas, capiteles, molduras, ¿verdad? De qué estaban hechas, cantidades y orientadas hacia dónde quedaba cada grupo, ¿verdad? Unas al norte, otras al sur, etcétera. ¿Sí? Luego se nos dice, verso 3, del lado oriental al este las cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas, sus 3 basas. Y se nos empieza a seguir, ¿verdad? Una descripción de cantidades, medidas, de cada una de esas cosas que había sido obtenida, ¿verdad? Con trabajo y con voluntad y con entrega, ¿verdad? De cada una de esas personas para la obra de Dios. Y así se viene describiendo todo, ¿verdad? Aún en el verso 20 dice, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce, ¿verdad? Con lo que se clavaba, esas estacas con lo que se afirmaba todo. Verso 21, porque aquí viene lo que les decía. Porque de todo ese trabajo, de toda esa labor, se iba a dar ¿qué? Cuentas, ¿verdad? Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, los que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y de Besalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí
y lino fino. Porque de todo eso, fíjense, se habían armado líderes, ¿verdad? Ahí ya se mencionan, y se había repartido dones, Dios se había repartido, y el pueblo había trabajado, ¿verdad? Cada quien en la parte que le había tocado, y de todo eso se iba a dar, ¿qué? Cuentas. Porque así es Dios. Él quiere que se haga su obra, y de eso también se va a dar cuentas. Porque no se nos olvide, lo hemos visto, ¿verdad? Está en los evangelios, que el Señor a su pueblo siempre lo compara, y aún a la humanidad lo compara con viñas, y a su pueblo con una higuera, ¿se acuerda? Y ambas plantas no son ornamentales, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Son plantas que dan, ¿qué? Fruto, ¿verdad? Él no compara a la humanidad ni a su pueblo con un alcatraz o unas rosas o con girasoles, con cosas ornamentales, no. Los compara con plantas y árboles que dan fruto. Y en base a eso va a pedir cuentas. Una higuera tiene que dar higos. Una viña tiene que dar uvas. Cuando él vio que algo nada más tenía hojas, dijo, no, pues hojas es ornamental, pues mejor póngame aquí una enredadera. Es un decir, ¿no? No, era algo que él quería con fruto. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Verso 24. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro, el oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata, ¿de qué dice ahí? De los empadronados de la congregación, lo que ya se nos habló antes, ¿verdad? En otros estudios. Y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años hacia arriba, que fueron 603,550. Pero mucha atención aquí lo que dice, esto lo hemos visto, ¿verdad? En las parashá pasadas. Ahí dice que era la plata de todos los que empadronados. Y hay que entender qué significa eso, ¿eh? Un empadronamiento no es solo una lista, ¿sí me explico? No es solo una lista, sino usted vaya y pregunte en el padrón del IFE, del INE. Es una lista legal, ¿sí me explico? Es una lista legal donde viene el nombre de la persona, dónde vive, su ciudad, su procedencia, apellidos y todo. Porque no era que se apuntaran y ahí va mi anillo de oro, y ahí va esto, y ahí va el otro. No. Era un empadronamiento, era un censo en el que se entiende que hay un ¿qué? Compromiso, un vínculo. ¿Sí me explico? Eso era, eso era. No crea que era una lista en el cual tú eres el 1, el 2, el 3, el otro el 4 y ya. Así. No. Un padrón no se hace así. Es algo que está ¿qué? Bien apuntado, controlado. Que se sabe cuántos son, quiénes son. Yo sé que me tienen apuntado. Que saben quién soy y qué hago y qué me tocó. ¿Sí me explico? Donde hay un entendimiento, un compromiso, un vínculo. Por eso es tan sagrado el censo. ¿Sí? No crean que nomás es un conteo ahí como si fuéramos a hacer reta de un juego así, ¿verdad? 1, 2, 3, no. Es algo bien serio. ¿Sí? Porque todos se supone que estaban dispuestos, ¿verdad? Para la obra de Dios.
quiénes eran, cuántos eran, de qué edades, dónde vivían, de qué familia procedían. Fulano, hijo de Dan, fulano, hijo de Neftalí, fulano, hijo de Judá. ¿Sí? Bien entendidos todos de qué se trataba. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue de 70 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas de Aarón, como el Señor lo había mandado. Hizo también el efod de oro, de púrpura, de azul, lino torcido. Batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura, el carmesí y el lino, con una labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen, ¿verdad? Esas sombreras donde ya sabemos que se ponían piedras, 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, ¿se acuerda? ¿Verdad? Ya vimos esa descripción. Verso 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Engastaron en él 4 hileras de piedras, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto anteriormente. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. La segunda, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera, un jacinto, un ágata, una amatista. La cuarta, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estaban engastadas en oro. Tenían los nombres conforme a los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con el nombre según las 12 tribus. ¿Verdad? Que ya sabemos que era el pectoral del juicio. ¿Verdad? Que el sacerdote iba a llevar, el sumo sacerdote, unido a su corazón, ¿se acuerda? Encima de su corazón. Viene la descripción, ¿verdad? De todo esto. Verso 20, e hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral, como el Señor lo había mandado. Hizo también el manto del efod, todo de azul, con una abertura en medio, como el cuello de un coselete, ¿verdad? Era un manto que en medio metía la cabeza de la persona, ¿verdad? Y le quedaba todo puesto ya, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Los bordes del manto tenían granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También tenían campanillas de oro, y pusieron las campanillas entre las granadas, en las orillas del manto alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y otra granada alrededor, como el Señor lo había mandado a Moisés, ¿verdad? Recordamos que esas campanillas, en otra parashá vimos que decía la Escritura que debían sonar, ¿verdad? Cuando Él entrara
¿verdad? Al lugar santo, y debían sonar cuando Él saliera, ¿verdad? Porque iban anunciando la justicia de Dios para ese juicio, que Dios reclama justicia. Y cuando salía del juicio debían anunciar ¿qué? Misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es así. Él es misericordioso y compasivo, pero Él también demanda justicia, ¿verdad? No se puede separar una cosa de otra. Ese es Dios. Y toda esta vestimenta, fíjense, ¿verdad? Porque aquí dice, asimismo, verso 28, asimismo se hizo la mitra de lino fino, ¿verdad? También las túnicas que eran para los demás sacerdotes, los adornos de las tiaras, los calzoncillos de lino torcido, ¿verdad? También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo había mandado a Moisés. Asimismo la lámina de la diadema de oro puro, que era santa, con las palabras selladas, santidad al Señor. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. Fíjese qué vestidura tan impresionante, ¿verdad? Llevaba el sumo sacerdote para poderlo revestir para su labor, para poderlo sustentar en su trabajo, ¿verdad? Habilitar tantas cosas que ya hemos visto. Pero ¿sabe qué? Todo eso, ¿a quién apuntaba? A Jesucristo, a Yeshua. Y entonces eso nos hace apenas entender qué tan grande es Yeshua Jesucristo. Porque ellos tenían que revestirse de todo eso para nada más ser una imagen de Él. ¿Sí me explico? Tenían que cubrirse todas sus imperfecciones, lavarse, vestirse de toda esa manera, nada más para ser una sombra de Él. Para que nos demos cuenta quién es el Hijo de Dios, lo que Él es. ¿Se da cuenta? El que nunca pecó, el que era limpio, nítido, del que Dios dijo, este es mi Hijo, en Él tengo ¿qué? Complacencia, en Él yo me complazco. Es el único que me causa complacencia. El que es nítido, ¿sí? Sin falta, sin arruga, el cual no fue ungido por hombres. ¿Lo ungió quién? Lo ungió Dios directamente, con su espíritu, al cual apuntaba esa unción de ese aceite perfumado tan santo, con el que se ungía, pero que era imagen de lo que un día descendería del cielo para ungir al Hijo de Dios con su espíritu. Algo más supremo. Por lo cual el Mesías dijo, porque el que me ha ungido es ¿quién? El Señor, y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a traer las buenas nuevas, a abrir la cárcel a los atrapados, a libertad a los oprimidos, porque me ungió el Señor. No ningún hombre, a Él lo ungió el Padre. ¿Sí? A lo que todo esto apuntaba nada más, como una sombra, con todo lo glorioso, fíjese, con todo lo glorioso que era, es más glorioso el Hijo de Dios, porque era hacia Él lo que esto reflejaba. Verso 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés,
el tabernáculo y todos sus utensilios, corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñidas en rojo, las pieles de los tejones, esa cubierta, el velo de enfrente, el arca de testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro y sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse, ¿qué dice ahí? En orden. Fíjense bien, en orden. El orden que ellos tenían que aplicar, ¿verdad? Y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, la fuente, su base, las cortinas del atrio, las columnas con sus basas, las cortinas de la entrada del atrio, cuerdas, estacas, utensilios, todo lo del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio, porque aquí hay que entender, fíjense, todo el paquete, el tabernáculo en sí, más las vestiduras, más los sacerdotes y más los sacrificios, ¿verdad? Las víctimas, todo eso, ¿sí? Que funcionaba como una sola cosa. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había ordenado, y los bendijo. Capítulo 40. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en el arca del testimonio, en él el arca del testimonio, y la vas a cubrir con un velo, ¿verdad? Porque esa arca iba a quedar cubierta con un velo, ¿verdad? Que ya sabemos que iba a ocultar el camino hasta que viniera el Hijo de Dios y abriera ese camino a través del velo que fue su cuerpo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también la menorá y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego se iba a poner la fuente que iba a quedar entre el tabernáculo y el altar, lo que habíamos dicho. Y pondrás en ella agua. Luego se iba a poner el atrio y la cortina de la entrada. Tomarás, verso 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo vas a santificar con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo vas a ungir la fuente y su base llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo vas a ungir y lo vas a consagrar para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los vas a ungir como ungiste a su padre. Y serán mis sacerdotes y su unción les va a servir por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo.
Así en el primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Fíjense, porque recordemos que Israel había salido de Egipto en el primero de Abib, ¿se acuerda? Porque el Señor puso eso, ¿no? Como calendario. Para las personas nuevas, ¿verdad? El Señor se maneja por otro calendario. ¿Sí? Por eso es que celebramos las convocaciones y otras cosas, ¿verdad? Según fechas que no suenan mucho en el calendario normal, ¿verdad? En el calendario del mundo, por así decir. Porque Él, cuando sacó a Israel de Egipto, Él le dijo, este día para ti va a ser el primer día del mes, del año. Y ese mes se llama Abib. En ese mes se comió la Pascua y en ese mes fue libertado. Y empezó la jornada a la tierra prometida. Y dice aquí que un año después, en el segundo año, en el primer día de Abib, ahí se levantó, ¿verdad? El tabernáculo. Fíjense, casi un año después. Meses menos, ¿verdad? Porque acuérdense que en el tercer mes ellos llegaron a Sinaí, ¿no? Y todos los 40 días y todo lo demás, ¿verdad? Moisés arriba, allá arriba, ¿verdad? Entonces, poco menos de un año duró esta obra, fíjense. No fue algo que se levantó de la noche a la mañana. No era algo rápido de hacer. La obra de Dios lleva su tiempo. Y nosotros tenemos que dar de nuestro tiempo para que eso se realice, de nuestra vida, ¿verdad? De nosotros mismos. Y a veces no va a ser rápido, a veces va a ser escabroso, cansado, largo, hasta podría parecer tedioso. Pero así es la obra de Dios. ¿Sí? Así es. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Señor le había mandado a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como el Señor lo había mandado. El Señor es el que quería que eso estuviera oculto. Y el Señor fue el que hizo que el indicado lo revelara, ¿verdad? Su Hijo. Él es el dueño del plan. Él ocultó porque estuvo oculto hasta que vino su Hijo, cuando Él decidió para abrirlo y revelarlo. Es Dios el que decide, ¿verdad? Aunque a veces no se entienda, aunque ellos no entendieran del poco, les tocaba nada más entender y obedecer su parte. Así es. Eso les tocaba nada más. Entender y obedecer su parte. Cuán afortunados somos nosotros que tenemos ya todo escrito. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué le plació a Dios que naciéramos en este tiempo? Él sabe, yo no lo sé. ¿Verdad? Así como le plació que ellos nacieran en ese tiempo y tuvieran solo una porción de las cosas. Que solo pudieran entender hasta cierto límite y que ahí se quedaran. Porque la Escritura dice que su conocimiento se embotó hasta que Él decida quitarles el velo, como Él dijo, como dijo Pablo, hasta que ese velo sea quitado de sus ojos. Y sepan y entiendan a la luz del Hijo de Dios. Él así decidió. ¿Sí? Y por otra parte, qué afortunados somos porque decidió que nosotros naciéramos aquí, en este tiempo,
cuando ese velo ya fue quitado. Cuando ya tenemos toda la revelación del Hijo de Dios. Aunque nos faltará toda la eternidad para seguirlo conociendo. ¿Verdad? Porque aún los mismos ángeles tapan su rostro y dicen santo toda la eternidad, ¿verdad? De todas las maravillas que ven de Dios, de lo grande e inmenso que es Él. Y que la eternidad sirve nada más para estarlo conociendo. Verso 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Puso la menorá en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante del Señor, como él había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión enfrente del velo. Y quemó sobre él incienso aromático como el Señor había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como el Señor había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, lo que habíamos dicho, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban al tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ya sea que agarraran para un lado o para el otro, se tenían que lavar, ¿verdad? Tenían que estarse lavando y purificando, sea que entraran al tabernáculo o sea que trabajaran en el sacrificio. Se lavaban se lavaban como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué obra, ¿verdad? Tan grande. Pero, y se acuerda que usted dijo que le hubiera gustado estar en esa obra, ¿verdad? Pues alguien le mandó un mensaje, mire, váyase a Primera de Pedro. Hay un señor que conoció mucho al Mesías que le manda un recado, que nos manda. Primera de Pedro, capítulo 2. Porque Pedro, conociendo el templo, ¿verdad?, que había en su tiempo, el templo fue destruido en el 70, ¿verdad?, después del Señor. Y Pedro murió alrededor, dicen los historiadores, entre el 60 y el 66. O sea que cuando Pedro escribe esto, todavía existía el templo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y ese que conoció al Hijo de Dios en persona, ¿verdad?,
ese nos está diciendo esto, verso 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. ¿Y qué dice ahí? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Yahshua. Fíjese bien. Con toda esa obra que había antes y que solo los levitas eran los seleccionados, ahora en Yahshua, en Jesucristo, ahora en Yahshua, en Jesucristo, usted es hecho real sacerdocio. Lo que antes hacían ellos, y ya vimos su vestimenta y toda la cobertura, ahora usted va a hacer eso también. Ya vimos que todo ese, por así llamarle, paquete, ¿verdad? Donde estaba la estructura, los sacerdotes con sus vestiduras y los sacrificios, Pedro nos está diciendo que todo eso lo tenemos en Él. Porque ahí lo está mencionando. Está diciendo que ahora en ustedes son edificados como ¿qué? Piedras vivas, como casa espiritual. Ahí está la estructura. Y ahora ustedes son también el ¿qué? El real sacerdocio. Y que por eso pueden ahora ofrecer todo el paquete del templo. Es ahora en cada vida. Por Él, por el Hijo de Dios, en Él. Lo que en el pasado aquellos hombres y mujeres que aún tenían algo incompleto, pero se entregaron a eso. ¿Sí me explico? Porque lo vimos, ¿verdad? Que tenían sabiduría de corazón, que su espíritu les movía la voluntad, que tenían un corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y teniendo incompleto el asunto, aún así se entregaron. Y ahora nosotros que tenemos todo, ¿qué cree que espera Dios de nosotros? Si ellos también tuvieron que dar cuentas. Ellos aún en lo incompleto dieron cuentas. ¿Se da cuenta? Ahora nosotros en lo completo, imagínese. Por eso el Mesías dijo, un talento se te dio, por ese se te va a pedir cuentas. Se te dio 50 de 50. Y se te dio 100, de los 100 se te van a pedir. Fíjese bien, sin todos parejos. Vámonos al libro de Hechos. ¿Se acuerda que vimos que unas señoras tejían y estuvieron tejiendo para vestir el templo, el tabernáculo? ¿Se acuerda? Lo vimos, ¿no? Que unas mujeres con corazón dispuesto tejían y tejían para vestir el templo, y de eso daban, ¿se acuerda? Hechos 9, verso 36. Verso 36. ¿Están ahí? ¿Sí? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de ser lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Las obras, ¿verdad?, que ella hacía con sus manos. Como aquellas mujeres, ¿verdad?, que trabajaban con sus manos para el tabernáculo. Ella trabajaba también para el tabernáculo del Espíritu Santo, que eran sus hermanos, ¿verdad? Para esas piedras vivas en las cuales se estaba edificando un templo. Y ella daba para que se cubrieran, ¿verdad? Como aquellas mujeres. Y llorando mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjense, ella estaba haciendo también su obra para el templo de Dios, pero para el templo de ahora, las piedras vivas. Y a Dios no se le pasó eso, ¿verdad? Levantó a esa Tabita, aún de entre los muertos. Fíjense qué tremendo. Por eso les digo que estamos en un tiempo glorioso. Ellos tuvieron un buen tiempo, pero incompleto. Ahora nosotros no. Porque en el Hijo está todo completo. Qué increíble es eso. Vámonos al libro de Efesios 4. Esta porción es larga, pero con mucho power. Efesios 4. Verso 11. Voy a leer desde el 10. 4:10 de Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Yeshua, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Lo que Pedro nos había dicho. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua, de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Yeshua, Cristo, el Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, cada quien tiene su parte, ¿verdad? Uno es brazo, otro es pie, otro es ojos. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el templo en el que usted ahora puede participar, gracias a Él, en una obra ahora mayor, porque es en la vida de las personas, al igual que en su vida. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, verso 4. Ya habíamos visto en Éxodo que cuando tuvieron el corazón dispuesto y dieron de sí, entonces vinieron de parte de Dios los ¿qué? Los dones para su obra. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque de Él provienen, ¿sí? Porque son dones. Dios da dones. Al pueblo le corresponde algo que se llama dar fruto. Eso es otro asunto. Eso no lo da Dios, ¿eh? Dios, dame fruto. No, ese le toca a usted, me toca a mí. Los frutos nacen de nosotros. Los damos nosotros por dar fruto en nuestras vidas. Los dones son regalos que Dios pone, habilidades para su obra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Para algo. Porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Yeshua, Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Porque Él bautizó, como ya lo hemos visto, a judíos, a gentiles, a todos en Él, ¿verdad? En los que recibieron a su Hijo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. ¿Se acuerda que por eso venía la enseñanza de los calzoncillos? ¿Se acuerda? Calzoncillos que iban de acá hasta acá, ¿no? Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozarán. Vosotros pues sois el cuerpo de Yahshua, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Todos son apóstoles? No, ¿verdad? Obvio. ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, es verdad. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué camino se refiere? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal nada más que suena, un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviere toda la fe, de tal manera que moviera los montes, y si no tengo amor no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Las profecías un día acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, estamos en una obra mayor que la que ellos estuvieron.
¿Querrá Dios darnos dones para su obra? Sí, porque lo demostró en el pasado. Y ellos mismos me lo están diciendo. Pero yo tengo que tener mi parte, ¿verdad? Mi corazón dispuesto. Mi mente dispuesta, mi voluntad. ¿Verdad? Y sobre todo eso, su amor, dice ahí. Sobre todo eso. Ay, a mí el Señor no me ha dado don de lenguas, pero amor sí puedes tener. Hay cosas que no entiendo, pero amor sí puedes tener. ¿Sí me explico? Fíjese. Eso es lo que tenemos en el Hijo de Dios. Y aprovechando que termina más tarde, ya para cerrar, vámonos a Génesis. Porque aquí viene un consuelo y una promesa de parte de Dios. Ahorita le digo, Génesis 24. Génesis 24. Últimamente hemos tenido muchas bodas, ¿verdad? Hemos tenido muchas bodas últimamente. 3, ¿verdad? Sí, ¿no? Así que este tema viene muy ad hoc. Génesis 24. Génesis 24. Es cuando el padre le va a buscar esposa a su hijo. ¿Verdad? 24:1 de Génesis. Es cuando el padre va a buscarle esposa a su hijo. Vemos qué gran relación había entre el padre y el hijo, ¿verdad? Reflejada entre Isaac y Abraham. Todo lo que hay que entender ahí, ¿verdad? Un padre involucrado en la vida de su hijo. Un hijo unido a su padre, ¿verdad? Como la unión inentendible que hay entre Yahshua y su padre. Y entonces vemos aquí a un padre buscándole novia a su hijo, esposa. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y el Señor lo había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y juraméntame por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no vas a tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Verdad? Él quería una mujer especial para su hijo. ¿Sí? Una mujer especial para su hijo amado. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá la mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, tú vas a ser libre de este mi juramento. Ella se lo iba a perder, ¿verdad? Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el criado tomó 10 camellos, fíjese bien, 10, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de ¿qué? De regalos, escogidos de su señor. Y puesto en el camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
iba a buscarle la esposa ideal para el hijo. Y llevaba sus buenos, ¿qué? Dones, ¿verdad? Sus buenos regalos ahí, sus buenos gifts ahí. Sus buenos dones. 10 camellotes ahí. ¿Sí? Lo escogido de su Señor, ¿verdad? Lo que el Padre mandó para la futura esposa de su Hijo amado. E hizo, y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua, ¿verdad? Y para ver cuál era la indicada para el hijo de su Señor. Y dijo: oh Señor, Dios mío, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Seas pues que la doncella a quien yo dijere, fíjense, que sea la indicada, la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Pero aquí viene el extra, mire. Y también daré de beber a tus camellos. ¿Cuántos eran? 10. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que el alba, que acabase él de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro, ¿verdad? Iba ella por el agua, ¿verdad? Y la doncella era de aspecto muy hermoso, era doncella, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se regresaba. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Fíjense, ya llevaba el cántaro aquí, ya se iba y se regresó y lo bajó y no, señor, toma, ¿verdad? Lo bajó y le empezó a dar de beber a él. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Se fijan qué tipo de mujer era? También, traes 10 camellos y están bien sudados. A ver, les voy a dar de beber también. Y hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Los dones que llevaba guardaditos para la escogida. En esos camellitos. Ella ni sabía que le estaba dando a los camellitos que le llevaban lo suyo. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Los dones que tenía el padre para la esposa de su hijo amado. Preparados, apartados. Para cuando encontrara la escogida, le das estos dones a la indicada. Un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos?
Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Y dijo: bendito sea el Señor de mi amo Abraham, que no apartó mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por el agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacare agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi amo. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre el hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante el Señor, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.
Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después se irá. Pues vieron todo lo que estaban ganando, ¿verdad? Que dijeron: ¿cómo que se quede 10 días más? Que lleguen otros 100 camellos. Y él les dijo: no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hermanos. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Había dones para la esposa del hijo. El padre había dispuesto dones para la esposa de su hijo. Hay dones para la esposa de Cristo, de Yeshua. Ahí lo vemos. ¿Amará el Señor menos a su hijo de lo que amaba Abraham a Isaac? No, ¿verdad? Y él también ha enviado a buscarle una esposa, ¿no? Para su hijo amado. Para que un día una que es la indicada, sin mancha ni arruga, se despose con su hijo. ¿Verdad? La misma historia. Y si ese hombre había apartado dones para la indicada, claro que también el Señor apartó dones para la esposa de Jesucristo, de Yeshua, la iglesia. Ya lo vimos, nos lo dijeron los apóstoles también. Porque ese es el carácter de Dios. Pero es para la que es la indicada, la que está dispuesta a darle de beber y aún a los 10 camellos. Para la que está dispuesta a trabajar en la obra. ¿Sí me explico? La que está dispuesta a servirle a su amo, al Señor. Para esa están apartados los dones. Para su obra. Ya lo vimos en toda esta lección. Fíjense. Ese es el Señor. Muy bien. Pues vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este día de reposo, por tu palabra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos más, nuestros oídos más, y nuestro corazón sea transformado. Tú quieres, Señor, que tengamos espíritu, corazón dispuesto, como lo tuvo Rebeca, para darle de beber a ese hombre y a los 10 camellos. Que estemos dispuestos a dar de nosotros y trabajar, estudiar, para edificar a tu pueblo, para ayudar a otros, para compartirles de tu Hijo amado. Lo que nos toque hacer, seamos pie, ojos, manos, todos somos un cuerpo en Yeshua, por Él. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo, porque no somos dignos. Ayúdanos a ser la esposa adecuada para tu Hijo amado. En el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén.